todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Fabrizio Lorusso, este es el espacio videocolumna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar. Esta semana la columna la titulé, la resumo con este lema, América para los americanos. En el contexto de un flujo verbal diarreico imparable, hecho de verborreas e insultos contra sus socios y rivales a la par, y en el marco de la instalación de Donald Trump en la Casa Blanca, su involución cerebral e ideológica lo ha llevado a transitar del célebre America First, primero América, Estados Unidos, al inquietante America Only, solamente Estados Unidos, entendiendo por América primera y exclusivamente eso, la Unión Americana o Estados Unidos de América. El lema de la famosa doctrina Monroe de 1823, América para los americanos, suena y resuena en las latitudes más dispersas del llamado Nuevo Continente. Pero en el siglo XIX la frase se traducía en algo como fuera los europeos de las Américas o respeto a la autodeterminación de los pueblos de cada nación, mientras que hoy en día significa literalmente América para los estadounidenses. Claro está, solo para los blancos, anglosajones o germánicos y mejor si protestantes. Desde su casa de invierno en Mar-a-Lago, Trump se dedica a recibir a Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, SpaceX, la red X, etc., que estará en su gabinete y se encargará de los recortes a la administración pública, y se dedica también a rendir declaraciones a la prensa con las que describe y va sustanciando lo que en campaña electoral definió como una nueva edad de oro para la potencia de Estados Unidos. La palabra favorita del magnate presidente, ya lo sabemos, es arancel, mejor dicho en plural, aranceles y aranceles. La otra es terroristas, usada en contra de los bad hombres y los cárteles mexicanos, erigidos a enemigo público interior y exterior de la Unión Americana. Según él, Trump, el hegemón decadente que es Estados Unidos volverá a imponerse en la arena mundial mediante la conquista de nuevos territorios y la reapropiación de viejas posesiones, así dijo, siendo América entera un bastión que hay que blindar ya. Y eso es más el análisis geopolítico que lo dice, es decir, eventualmente dejar más abierto el campo en el resto del mundo a una suerte de bi o tripolarismo o multipolarismo con Rusia y China a la cabeza. Su hijo, Don Jr., de hecho, ya desembarcó a Groenlandia en este frío enero, en la isla más grande del mundo, y siempre esta isla le ha gustado a Estados Unidos, como les gustó Alaska, que se compraron a mediados del siglo XIX de Rusia. Y les interesa para que sea su puesto de avanzada estratégico, de ataque y defensa, siendo en este momento Rusia y quizás Canadá los países prevalentes más posicionados en la carrera por el Ártico, este océano del norte del mundo, de la cumbre, que está todavía en gran parte congelado. Sin embargo, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y sus políticos ya han reiterado que no piensan ceder a tentaciones o amenazas estadounidenses. Don Jr. fue allá de todos modos para husmear y sondear voluntades de pobladores y líderes políticos locales acerca de una eventual anexión, adhesión a la Unión Americana, a lo mejor a través de mecanismos de compraventa de tierras y almas, o bien mediante referéndum entre los 55.000 o poco más habitantes que tiene la isla, o quién sabe. Pero además, el Junior lanzó un MAGA, un Make America Great Again, versión ártica, en la red Truth, red social, para hacer Groenlandia grande de nuevo. Parece meme, pero no va en serio. En la mira están por lo menos dos factores. Uno son las tierras raras, que no son tierra, es decir, son elementos químicos de origen mineral fundamentales para las pantallas de los celulares, industria militar, componentes de un vehículo eléctrico, células fotovoltaicas y muchos dispositivos tecnológicos más. Entonces, son parte de la tierra, están en el subsuelo más bien.
Otro factor son las rutas árticas para el dominio hemisférico global y de ese océano, a partir del control sobre un mar de hielo que ante el calentamiento global se va volviendo progresivamente un mar navegable, apetecible, y esto es favorecido por las mismas políticas anti-green, anti-verdes, antiambientales y profósiles de Trump y sus socios petroleros. Es la cuadratura del círculo que entierra la Agenda 2030 del desarrollo sustentable. Estados Unidos, que es una talasocracia, o sea, una potencia marítima, un dominio sobre los mares, pretende mantener el dominio de estos mares a través del control de estrechos y rutas marítimas que se vayan abriendo, como sucederá en el Ártico, probablemente. Esto con el fin de monitorear flujos comerciales, sí, por un lado, lo que ya hace a nivel global, pero también impedir ataques de misiles balísticos, por ejemplo, con ojivas nucleares contra el continente americano por parte de sus principales rivales como Rusia y China en el futuro. Así emerge la importancia estratégica y militar de esa isla, Groenlandia, crucial para la seguridad estadounidense por su posición que le permite convertirse en un punto de interdicción de las otras potencias en caso de guerra, aunque parte de este acometido en parte ya se cumple, gracias a la base militar estadounidense de Thule, en Groenlandia, construida entre 41 y 51, cuando estaba todavía la Segunda Guerra Mundial, justo en función antinazi, pero que continuó y se basa en diferentes convenios que hasta la fecha son vigentes en la isla con Dinamarca, la cual emplea además esa base aproximadamente a 1000 personas de Groenlandia, casi un 2% de la población total es empleada de la propia base. Groenlandia y Panamá, norte y sur, mejor dicho, cumbre y centro, ombligo y cruce de América. El blindaje continental responde directamente a las pretensiones de China, que acaba de inaugurar el puerto comercial, pero potencialmente militar en el futuro, que es el más grande de Sudamérica, en Chancay, Perú, por lo cual Trump y sus halcones no excluyen el uso de la fuerza, como han dicho. E inclusive la cuadratura del círculo, o sea, del continente, sería ideal si Canadá pasara a ser un estado de la Unión, ya que su primer ministro lo definen como gobernador y hasta aceleraron su caída, hablando de Justin Trudeau. Se fue Trudeau y no lo vamos a extrañar, pero al mismo tiempo sí vamos a extrañar al Golfo de México, que desde el 20 de enero podría llamarse Golfo de América según otro disparate de Trump que esconde intereses geopolíticos, entonces no es tan disparate. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desempolvado los libros de historia, nada de fake news y ocurrencias, para recordar cómo el término más bonito, como ha dicho, y correcto, es la América mexicana. Detrás del deseo mojado trampiano de apoderarse por las buenas o por las malas nuevamente del Canal de Panamá, cedido en 1999 al país centroamericano, no están las improbables y reprimidas ganas globalistas y librecambistas, o sea, de libre comercio del tycoon, que de hecho no las tiene, sino la estrategia geopolítica pura y dura en función anti-China, que es así, es parte también del trumpismo. En efecto, para este trumpismo de gobierno y para su versión callejera y social de redes sociales, la idea es que comerciar e importar, sobre todo, como ha repetido muchas veces Trump, implica, eso es, subvencionar a los otros países sin tener nada a cambio. Y dice, ¿no? Si lo estamos subvencionando, que se convierta en Estado de Estados Unidos. Es decir, todos los que comercian con ellos y que pueden tener un superávit comercial, pues que entonces que se conviertan en estados, en parte lo son, es decir, son parte total de su cadena productiva, como el norte de México o partes de Canadá u otros países también, pero bueno, de ahí a que sea un estado de la Unión es otra cosa. Pero bueno, eso muestra como que donde se está lanzando como que el anzuelo y donde describe flujos, ejes de intereses en la administración que se viene, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, en referencia a eso, lo dicen a Canadá o al norte de México, que están plenamente integrados en la cadena productiva y de valor estadounidense. Y la otra es que sus socios de Norteamérica, sobre todo México, son acusados de ser la puerta trasera de China, de sus productos y mercancías baratas o ilegales, del fentanilo
y de todo mal interno que aqueja a la cada vez más precaria y disfuncional sociedad estadounidense, que descuida sus problemas internos, entonces acusa a los demás. Si el norte mexicano y la frontera están muy integrados al imperio, por otro lado, para el resto del país, de México, no habría ese plan de asimilación o integración a Estados Unidos, o esa adquisición. Mejor entonces ahí aplicar la guerra, la narcoguerra de Nixon, Uribe y Calderón, fusionada con la guerra al terror de Bush hijo. Así se crea el monstruo bicéfalo, el espantapájaros del narcoterrorismo, que incluye todo y nada a la sazón del comandante en turno. Y a ver qué pasa ahora la próxima semana, incluso en las próximas semanas con esa orden ejecutiva que quiere imponer como a los cárteles mexicanos como grupos terroristas internacionales, peligro para la seguridad estadounidense. Y asimismo, entonces nace la brillante idea, abrazada por las ultraderechas en los dos lados de Río Bravo, de justificar intervenciones armadas en territorio mexicano al clasificar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos y por amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Ok, pensemos, admitamos sin concederlo que ya desde febrero el cártel de Sinaloa o el cártel de Tepito o la familia michoacana se consideren como el ISIS, Boko Haram o Hezbollah. Pero ¿cuáles grupos exactamente tendrán el honor de aparecer en la lista? ¿Y qué personas dentro de las organizaciones serán sujetas a las especiales atenciones de las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia de Estados Unidos? La vaguedad de la definición y la amplitud del abanico de consecuencias y de personas involucradas que se pueden venir para México son directamente proporcionales a la escalada armamentista y a la violencia ya vivida en el país, que amenaza con recrudecerse y presenciar la actuación extraterritorial estadounidense como hemos visto en Sinaloa, ¿no? Con la captura del Mayo, posiblemente una captura extraterritorial o con, digamos, hay una todavía poca claridad, pero que sí ha desatado enormemente la violencia entre grupos en Sinaloa. Y si la colaboración bilateral no es la esperada, hay que prever entonces más aranceles todavía, además del 25% anunciado por Trump contra Canadá y México y el 10% adicional sobre productos procedentes de China. Bueno, y también hay que esperarse que personajes de la política mexicana sean entonces declarados terroristas porque están apoyando a supuestos grupos terroristas que serían los cárteles y que entonces haya mandatos de capturas internacional por terrorismo internacional en contra de ellos. Esto no ha servido de mucho la historia, sino que ha servido para la política justo expansionista o injerencista de Estados Unidos en otros países, desde Venezuela, Afganistán, Irán, ¿no? Solo por mencionar algunos. Entonces, ahí está otra parte de ese peligro y amenaza. Y las amenazas crecen también en contra de Europa, pues en su primer mandato la exigencia a los países satélites de Estados Unidos en la OTAN, la Alianza Atlántica Militar, en Europa, era de incrementar al 2% del PIB su gasto en defensa, pero ahora ya la apuesta subió al 5% del PIB. Esa es la exigencia. En Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump desea y necesita retirarse de ciertos escenarios, blindar las Américas, sí, sin perder demasiadas posiciones en el resto del mundo, para eventualmente acercarse a Rusia de nuevo en contra de China, dado el acercamiento actual de Rusia con China también en la guerra en Ucrania, y da por asentado que vamos hacia la multipolaridad y una globalización más fragmentada, parcial quizás, un poco más china y asiática, un poco menos americana y anglocéntrica o angloesférica. Al contrario, los aparatos y el Estado profundo que más que Trump quieren recortar y eliminar, las burocracias de la defensa, de las agencias, del Pentágono, de la CIA, incluso de partes del funcionariado en Estados Unidos, del Departamento de Estado, siguen empujando la dimensión imperial y la tendencia globalista. Ahora, al parecer, ya minoritaria, pero habrá que ver esa disputa interna
en Estados Unidos. No se trata entonces solamente de vaticinios y lanzamientos en redes sociales y en ruedas de prensa para forzar negociaciones y extorsionar más al mundo, que sí es también, como se suele repetir, sino se trata también de mensajes, planes y posicionamientos geopolíticos que en la América americana, como le dice, y más allá de la administración Trump, abarcarán ejes, recursos y nodos estratégicos como el Golfo de México y el corredor transísmico, pero también Puerto Rico y Haití, Cuba y Venezuela, además de Canadá, Groenlandia, el Ártico, el Antártico y desde luego el espacio. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.